Sean muy bienvenidos. Damos gracias a Dios. Nuevamente, Él en su bondad, en su amor, nos da este momento, hermanos, que tenemos todos los días, jueves, un tiempo que el Señor nos permite para que le adoremos, exaltemos su nombre, le glorifiquemos, le honremos. Y te animo a que lo hagamos, hermanos, de todo corazón. Siempre es mi introducción a cada servicio, pues nosotros que somos creyentes, la palabra de Dios es la que nos dirige, es la que nos motiva a tener en cuenta que al estar ante la presencia de Dios, como estamos en estos momentos, Él requiere de nosotros reverencia, requiere de nosotros que en ese deseo que tenemos de santificarnos cada día más y más, pues con temor nos presentemos delante de Dios para decirle: para ti, oh Dios, solo para ti es este tiempo que dedicamos para gloria y honra de tu santo nombre. Les invito, hermanos, vamos al libro de Romanos, capítulo 9, y vamos a leer versículos 19 al versículo 29. Dice la Escritura, verso 19: Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela: ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria, es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles, como también dice en Oseas: a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho: vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías también exclama en cuanto a Israel: aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra, dice la Escritura. Y Señor, en esta noche de bendición, noche de gozo, noche, Dios, en la cual tú nos permites reconocer y disfrutar tu grandeza, tu gran amor. Qué bueno eres tú, Señor. Qué maravilloso eres. Tu amor, oh Dios, es incomparable. Tú eres único. Hoy, Señor, nos permite disfrutar de este momento, Padre, en el cual con gozo, oh Señor, nos dirigimos a ti. Llenos de paz por lo que tú estás haciendo en medio nuestro, pero con una confianza, libertad en nuestro corazón, pues sabemos que somos tus hijos
y sentimos la libertad que tu Santo Espíritu ministra a nosotros para poder dirigirnos a ti, oh bendito Rey, oh bendito Señor, oh bendito Padre, y adorarte, exaltarte con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Amén. Rebosa mi corazón con palabras de amor. Dirijo al Rey mi canción, postrado en adoración. Mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón. Y no hay palabras, Jesús, para expresar mi atracción sobre ti. La gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Sobre ti la gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso, eres el más deseado, porque sobre ti la gracia se derramó. A mi corazón con palabras de amor. Dirijo al Rey mi canción, postrado en adoración. Mi boca quiere expresar lo que hay en mi corazón. Palabras, Jesús, para expresar mi atracción sobre ti. La gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso, eres el más deseado, porque sobre ti la gracia se derramó.
gracia se derramó sobre ti. La gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Sobre ti la gracia se derramó sobre ti. Eres el más hermoso, eres el más deseado, porque sobre ti la gracia se derramó. Porque sobre ti la gracia se derramó. Porque sobre ti la gracia se derramó. Me abro a ti, me entrego a ti, Jesús. Estoy dispuesto y en tus manos lo rindo todo, Señor. Déjame verte, quita las vendas que me han cegado. Abre mis ojos, yo quiero verte. Muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo. Muestra tu gloria y tu bondad. A ti, me entrego a ti, Jesús. Estoy dispuesto y en tus manos lo rindo todo, Señor. Cegado, abre mis ojos,
y queremos anunciar al mundo lo que tú eres, Jesús. Eres maravilloso. Me has atraído, Jesús, en positivo y cautivo. En ti encontré toda paz. Te has convertido en mi amigo. Tu gran amor llenó el vacío que había en mi corazón. Solo en tu amor está la vida. Solo en ti hay gracia y perdón. Jesús, en positivo y cautivo, en ti encontré toda paz. Te has convertido en mi amigo. Tu gran amor llenó el vacío que había en mi corazón. Solo en tu amor está la vida, solo en ti hay gracia y perdón. Jesús es fuente de vida y es amor, Él es el pan que del cielo descendió, es el camino hacia el Padre, Él es mi buen pastor. Llenó el vacío que había en mi corazón. Solo en tu amor está la vida. Solo en ti hay gracia y perdón. Jesús es fuente de vida y es amor. Él es el pan que del cielo descendió, es el camino hacia el Padre, Él es mi buen pastor. Jesús es fuente de gracia y de perdón.
nuestro Dios sea la gloria, a nuestro Dios sea la honra. Y gracias le damos a Dios por darnos este momento y esta oportunidad para que podamos estudiar y compartir su palabra después de este tiempo, hermanos, de adoración. Una vez más, vamos al libro de Romanos capítulo 9, versículo 19 al 29, y lo leeré en otra versión. Préstale atención a estas palabras. Ahora bien, ustedes podrían decir: ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? No digan eso. ¿Quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador: ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura. De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. Lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes Él tiene misericordia, los que preparó de antemano para gloria. Y nosotros estamos entre los que Él eligió, ya sea del grupo de los judíos o de los gentiles. Con respecto a los gentiles, Dios dice en la profecía de Oseas: a los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo, y amaré a los que antes no amaba. Y también dice: en el lugar donde se les dijo: ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Con respecto a Israel, el profeta Isaías clamó: aunque los hijos de Israel son tan numerosos como la arena de la playa, solo un remanente se salvará, pues el Señor ejecutará sus sentencias sobre la tierra sin demora y de manera terminante. Y lo mismo dijo Isaías en otro lugar: si el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida a cuantos de nuestros hijos, a unos cuantos de nuestros hijos, habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. Gloria sea al Señor. Y Señor, en estos momentos en los cuales, Padre, nos dedicamos a estudiar tu palabra, a continuar, oh Señor, con estos estudios de este maravilloso libro, de esta maravillosa carta a los romanos. Nuestro ruego es que tu Santo Espíritu ministre en nuestras vidas, que tu palabra fluya en nuestro corazón, que esa palabra de vida precisamente nos dé eso, nos vivifique a cada uno de nosotros, nos fortalezca, nos permita ver las grandezas de tu gran amor, lo maravilloso que eres. Y hoy, Señor, agradecidos contigo, te decimos: gracias, oh Señor, gracias, bendito Redentor. Yo creo que a todos nos ha pasado que cuando estamos exponiendo de pronto la palabra de Dios, nos topamos con personas que empiezan a argumentar y argumentar como que si realmente no nos estuvieran escuchando, no estuvieran escuchando lo que se les está exponiendo. Y sus argumentos es contra toda evidencia, contra todo lo que escuchan, pero como una manera de tratarse, de justificar a sí mismo. De pronto
nos ha tocado, como un rechazo, como una defensa. Pero es precisamente, hermanos, la reacción del hombre para tratar de justificarse cuando escucha la verdad de la palabra de Dios, y mucho más cuando escucha temas como los que estamos tocando, porque algo similar encontramos en este pasaje que estamos considerando del libro de la carta a los Romanos en el capítulo 9. Pablo ha venido hablando acerca de la elección incondicional, soberana de Dios, para mostrar que la promesa de Dios a Israel no ha fallado, por el hecho de que muchos israelitas continúen rechazando al Mesías. Dios tiene un Israel dentro de Israel, un Israel espiritual dentro del Israel nacional, escogido por gracia, por el puro afecto de su voluntad. Y Pablo sabía que esta doctrina de la elección soberana incondicional de Dios suele levantar objeciones, y estamos hablando de básicamente dos. La primera es que Dios es injusto, que es la que hemos visto, al elegir a unos y a otros no. Y quizás hemos dicho que alguna vez, en algún momento, nos ha pasado a nosotros también, o lo hemos pensado. Y Pablo responde a esta objeción en los versículos 14 al 18 que ya hemos estudiado, que ya hemos visto. La siguiente objeción es más bien como un reproche. Es cuando la persona como que se siente acorralada por esa doctrina de la elección de Dios, que es lo que toca este capítulo, y ahora le echa la culpa a Dios de su propia incredulidad. Mira el versículo 19. Me dirás entonces, y aquí está la objeción, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque quien se resiste a su voluntad, la Nueva Versión Internacional traduce este texto de la siguiente manera: pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Por qué nos echa la culpa? ¿Por qué Dios me trata como culpable? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Recuerde que Pablo acaba de decir en el versículo 18 que Dios del que quiera tener en misericordia, tiene misericordia, y al que quiera, endurece. Él acaba de decir en el verso 18. Y ahí la pregunta del oponente: ¿cómo puede un Dios así juzgar a los seres humanos si Él ha determinado en su soberanía qué hará con cada uno? Ese es el cuestionamiento, es la pregunta. Y como hemos dicho ya, si Pablo hubiera enseñado que Dios escoge a los que Él sabe de antemano que van a creer en Cristo, no se hubiera levantado ninguna de estas objeciones. Pero lo que levanta este cuestionamiento es precisamente la enseñanza de Pablo sobre la soberanía absoluta de Dios en la salvación de los pecadores. En otras palabras, el oponente de Pablo entiende perfectamente lo que se le está enseñando, pero está llegando a una conclusión totalmente equivocada. Y podemos entender una enseñanza, nosotros la podemos entender, pero entonces inferir cosas que son totalmente erróneas a lo que estamos escuchando, porque la inferencia o la conclusión a la que ha llegado el oponente de Pablo es esta: si Dios es soberano, entonces yo no soy culpable, yo no tengo ninguna responsabilidad, yo no soy responsable de mis pecados, ni siquiera soy responsable de ser incrédulo, porque Dios es soberano. Eso es lo que Él está haciendo si tú examinas bien el pasaje.
Y Pablo no está tratando aquí, y es importante esto, Pablo no está tratando aquí con un creyente confundido que desea de corazón tener como un mejor entendimiento de esta doctrina, buscando como una mejor explicación del tema de la elección incondicional, porque no entiende cómo es que Dios opera en el corazón de los hombres para traerlos a la salvación. No es eso. Eso no es lo que tenemos aquí. Lo que está pasando aquí es que el oponente de Pablo está indignado totalmente con Dios. Él está criticando la forma de actuar y de proceder de Dios. ¿Cómo se atreve, su pregunta, Dios a juzgar a los hombres? ¿Cómo se atreve a juzgarme a mí si al final de cuentas nadie se puede resistir a su soberana voluntad? Es el cuestionamiento que hace. Es por eso que, en vez de responder su pregunta, Pablo va a tratar con el corazón de su oponente, porque no son más explicaciones lo que realmente este hombre necesita. Romanos 9, si tú lo lees, es muy claro. Lo que este hombre necesita es humillación delante del Dios del cielo. Así que lo primero que hace Pablo en este pasaje es hacerle ver a su oponente y de paso a todos nosotros, porque en algún momento nos ha pasado, la distancia infinita que hay entre Dios y sus criaturas. Y es el primer punto, la distancia infinita que hay entre Dios y sus criaturas. Miremos el versículo 20. Dice, al contrario, ¿quién eres tú? Mira los términos. Oh hombre, que le contestas a Dios. ¿Quién eres tú? Hay un contraste aquí que resalta mucho más, se ve más claro en el original. Él, Pablo, está diciendo, oh hombre, y resalta esto, ¿quién eres tú para que les pidas cuentas a Dios, al único Dios? ¿Sabes qué le está diciendo? Hay un solo Dios, y ese Dios no eres tú. Hay uno solo. Tú eres un hombre. Tú eres una criatura que para colmo de males eres un pecador. Y aún así crees tener derecho a criticar a Dios y demandarle a Él una explicación. ¿Tú crees tener derecho? Y Pablo le va a decir, ¿dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? Y la idea, hermanos, detrás de esta comparación que está usando Pablo, no quiere decir que el hombre sea un objeto ahí inerte, como una masa de barro en la mano del alfarero. No es eso. El hombre posee una voluntad racional porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Nosotros tenemos intelecto, tenemos voluntad, nosotros tenemos emociones. Lo que Pablo quiere hacernos ver en esta comparación es cuán absurda es la actitud de una criatura que se atreve a criticar a su hacedor. Eso es tan absurdo como imaginar a una masa de barro criticando al alfarero por lo que él ha decidido hacer con ella. Eso es lo que está diciendo. Y esta era una ilustración muy conocida en la antigüedad por los judíos porque aparece varias veces en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Isaías capítulo 29, versículo 15, Dios le dice a su pueblo, ay de los que van muy hondo para esconder sus planes al Señor
y realizan sus obras en tinieblas y dicen: ¿quién nos ve o quién nos conoce? ¡Qué equivocación la vuestra!, dice en Isaías. ¿Es acaso el alfarero como el barro para que lo que está haciendo diga a su alrededor: él no me hizo? ¿O lo que está formado diga al que lo formó: él no tiene entendimiento? ¿Ustedes creen, es lo que dice el texto, que el alfarero no conoce su taza? Él la hizo. Él la hizo. Y es la misma idea que encontramos en Jeremías, capítulo 18, donde Dios le ordena al profeta que vaya a casa del alfarero, y cuando llega lo encuentra haciendo una vasija de barro que se echa a perder. Así que el alfarero tiene que hacerla de nuevo. Y el texto dice: según le pareció mejor al alfarero hacerla. Y entonces Dios le dice a Jeremías, escucha bien, ¿qué hace el alfarero? Nuevamente toma esa masa que estaba a punto de perderse y él la hace como a él le pareció mejor hacerla. Entonces Dios le dice a Jeremías: no puedo hacer yo con vosotros, casa de Israel, lo mismo que este alfarero, declara el Señor. He aquí, como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. Mira, hermanos, Dios es el creador. Él es el creador. Nosotros somos sus criaturas. Él nos formó. Él nos hizo. ¿Se imaginan entonces a una masa de barro molesta con el alfarero porque la convirtió en una taza en vez de plato? ¿Molesta por lo que hizo? ¿O porque no la hizo grande, sino que la hizo pequeña? ¿Molesta? Alguien dijo: estas personas se niegan a permitir que Dios sea Dios. Cuando reaccionan de esa forma, estas personas realmente se niegan a permitir que Dios sea Dios. Como si el alfarero se hubiera convertido en vasija y la vasija en alfarero. Como que cambiaron de posición, es lo que está pasando. Muchos hoy en día, hermanos, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que queremos? Un Dios que podamos controlar. Muchos queremos un Dios a nuestro amaño, que lo podamos manipular, que yo lo maneje, al cual yo le exija, al cual yo le demande, al cual yo le cuestione, al cual yo le pida explicaciones. Pero hermano y hermana, ese no es el Dios del cual nos habla la palabra de Dios. Fue Dios el que te dio una mente para pensar. Fue Dios. Y te dio una boca para hablar. De hecho, aún el aire que nosotros usamos para que nuestras palabras sean escuchadas, ese aire que usamos le pertenece a Dios. Es de Dios. La mente, la boca, el aire es de Dios. Todo es de Él. Tú eres de Él. Y tú te atreves a usar tus capacidades para criticarlo, para cuestionarlo, para exigirle a ese mismo Dios que te mantiene con vida hasta el día de hoy. Aún te atreves o nos atrevemos a pedirle explicaciones, como muchas veces lo hacemos. Dios es eterno, recuérdalo muy bien. Él es eterno. Nosotros somos frágiles. Somos tan frágiles que nota que un pequeño virus como el que ha afectado toda esta tierra, que no se ve a simple vista, como toma un ser humano y lo hace tan frágil
que lo lleva a una clínica entubado al borde de la muerte y lo lleva hasta la tumba. Y Él es el Dios Todopoderoso. Él es el que formó todas las cosas con la palabra de su poder. La mente del hombre, por muy sabio que sea, no es más que una pequeña gotica casi invisible ante el océano infinito de la grandeza y sabiduría de Dios. Y tú quieres, piensa en eso, que Dios te explique lo que está haciendo aquí, que Dios te explique por qué Él procede de esta u otra manera. ¿Acaso nosotros pretendemos eso? Tenemos a este hombre con un entendimiento totalmente entenebrecido, distorsionado por causa del pecado, desafiando y criticando a Dios y demandando una explicación de Él. ¿Cómo es eso de que tú eres soberano y de que yo soy responsable? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de que tú eres soberano y yo soy responsable? ¿De qué? Quizás en algún momento actuaríamos, hemos actuado así. Nosotros, por nuestra limitación, a veces ni entendemos siquiera cómo es que nuestros propios deseos operan en nuestro interior. Ni lo entendemos. Y no entendemos cómo nuestros deseos manipulan y operan nuestro corazón. Cómo es que mueven nuestra voluntad para que nosotros querramos una cosa en vez de otra. Y nos pone ahí en esa lucha. Y vamos nosotros, hermanos, a demandarle a Dios que nos explique cómo es que armoniza nuestra responsabilidad con su soberanía. Le vamos nosotros, con tanto limitante, criaturas que somos, pequeñas, a decirle a Dios que me explique estas cosas. Por eso dice la palabra, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Sabe qué nos está diciendo? Asume tu lugar. Asume el lugar de una simple criatura en vez de seguir demandando una explicación a la cual tú no tienes derecho a exigir y que tampoco tú tienes la capacidad de entender. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Acógete humildemente a la gracia y a la misericordia de Dios en Cristo, que Él ofrece a todos libremente por medio del Evangelio. Tú no vienes a Cristo, es porque no quieres. Y esa manera de reaccionar es la dureza que hay en nuestro corazón para no aceptar la grandeza, la soberanía de Dios y no aceptar el lugar que nosotros tenemos delante de Él. Pero Pablo no solo le hace ver a este hombre que hay una distancia infinita entre nosotros y Dios, sino que en segundo lugar, que Dios tiene derecho y la autoridad de dispensar su justicia y su misericordia como Él quiera. Para eso Él es Dios. Él tiene el derecho, Él tiene la autoridad. Para eso es Dios. Mira el versículo 20 y versículo 21. Al contrario, mira lo que dice el texto. ¿Quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro para hacer de la misma basa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? La Reina Valera es mucho más precisa en la traducción. Dice: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra
y otro para deshonra? ¿No tendrá potestad? Es lo que pregunta el apóstol. Y aquí tenemos, hermanos, al alfarero, teniendo en sus manos una masa de barro dañada por el pecado totalmente. Y eso es importante, no lo olvidemos. Toda la masa está dañada por el pecado, toda. Pero él decide hacer de esa misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Él decide, esa masa dañada, él decide, bueno, voy a hacer un vaso para honra y un vaso para deshonra. ¿Estará actuando con injusticia? Él no está actuando con injusticia, como ya Pablo lo ha demostrado en los versículos 14 al 18 que ya hemos visto, porque toda esa masa merece ser destruida en el infierno, toda esa masa. Pero miren lo que él hace. Y lo sorprendente, hermanos, no es que Dios haya decidido tratar con justicia a la humanidad pecadora. Eso no es lo sorprendente, que él haya decidido esto. Lo sorprendente es que él haya decidido de esa misma masa hacer vasos para honra. Eso es lo sorprendente. No es que él haya decidido con justicia sobre esa masa, es que él cogió esa masa e hizo vasos para honra. Eso es lo sorprendente. Pero he ahí, hermanos, la gran misericordia de Dios y no la justicia que debería dejarnos sorprendidos. Nos sorprende a veces cuando miramos estos textos, los miramos con nuestro propio corazón. La justicia de Dios, ¿por qué? ¿Y por qué hace esto? Pero no vemos la sorprendente misericordia de Dios, de coger una masa perdida completamente, dañada completamente por el pecado y decir, haré vasos de honra. ¡Qué misericordia de Dios! Y qué gran amor de Dios. La justicia de Dios es entendible cuando la miramos nosotros. Pero lo que no es entendible, hermanos, es su misericordia, sobre todo si tomamos en cuenta que Pablo ha dicho anteriormente en los capítulos 1 al 3 de Romanos sobre la culpabilidad del hombre. Y no olviden que la carta a los romanos, en los primeros 3 capítulos, Pablo nos presenta un caso contundente contra la culpabilidad humana, que dice que deja al hombre totalmente sin excusas frente a la justicia de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con justicia restringen la verdad. ¿Y cómo la restringen? Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidas por medio de las cosas creadas, de modo, dice la palabra, que no tienen excusa. Posee entonces, es lo que nos dice el texto, excusa al hombre para no creer en Dios ante tanta evidencia que Dios nos ha dejado. Y la Biblia responde con un enfático no. Dios se ha revelado y ha revelado su existencia a través de la naturaleza. Pero ¿qué hicieron ellos? Dice el texto. Se niegan a ver lo que es evidente. Y Pablo dice, no tienen excusa, pues aunque conocían a Dios,
no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Duras palabras, duras palabras. Y más adelante, en Romanos capítulo 3, versículo 19, Pablo va a decir que todo lo que Dios ha manifestado, aún en la ley, es para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios, delante de Dios. Somos moralmente responsables. No somos títeres, no somos robots. Dios es soberano, el hombre es responsable. El hecho de que nuestra mente finita sea incapaz de armonizar ambas cosas, justicia con misericordia, no elimina nuestra culpabilidad. No elimina nuestra culpabilidad. De manera que Dios está en su pleno derecho de manifestar su gloria, otorgándole misericordia al que Él quiera y tratando con justicia a los demás. Él tiene todo el derecho. Y ese es el argumento de Pablo en los versículos 22 al 24. Dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y nota el texto, 2 veces dice para hacer notorio, para dar a conocer. Dios hace las cosas como las hace para que su gloria sea más ampliamente revelada por medio de su justicia y por medio de su misericordia. No se trata de una cosa o la otra, son las dos cosas a la vez, que es lo que nos muestra el Señor. Dios tiene potestad de soportar con paciencia la soberbia de los incrédulos, como lo hizo con Faraón. Una plaga viene y Faraón se resiste. Dios pudo haber tomado una decisión con Faraón, se acabó. Pero no, mira lo que hace Dios. Y otra plaga, y otra plaga, y otra plaga. Dios soportando a Faraón con paciencia. Y algo importante, hermanos, en el texto, es que Él deja en una forma ambigua quién fue el que preparó esos vasos para destrucción. De hecho, hermanos, la voz del verbo puede ser traducida como una voz media. De manera que es probable que Pablo está diciendo acá que es que esas personas escogieron su propio curso de acción. Ellos decidieron seguir en impenitencia. Ellos se prepararon a sí mismos para la destrucción, porque luego Pablo es mucho más explícito cuando habla de los vasos de misericordia. Él dice, Él, Dios, los preparó de antemano, activamente, Él. Y algo más importante, Dios no hace incrédulo a los incrédulos. Dios no crea maldad en los malos. Recuerda lo que dice la Escritura, Él no tienta a nadie, ni puede ser tentado por el mal. Dios no hace eso. El malo es malo, porque Él quiere, porque Él determinó ese rumbo, porque esa es su naturaleza. Somos pecadores, es una misma masa dañada, pero Dios tiene paciencia. ¿Cuántas veces Dios tiene paciencia de nosotros?
por nuestra arrogancia nos hemos burlado de Dios. Y Dios ahí ha estado, esperando con paciencia, para luego decirnos, en un momento dado de nuestra vida, se acabó, vive, estabas muerto, vive. La palabra es verdad. Nosotros no venimos del mono, como tratan de decir. Dios fue el que nos hizo, fue Dios el que nos hizo, y gloria sea a Él por eso. Su mano nos formó, y cuánta paciencia ha tenido el Señor para con cada uno de nosotros. Así que solo tienes una opción, y es humillarte ante Dios y clamar por misericordia, porque Él es justo, pero también es misericordioso. Las dos cosas. Él es justo, pero también es misericordioso. En vez de estar cuestionando, en vez de estar criticando, en vez de estar pidiéndole explicaciones a Dios por lo que Él hace, acógete a tu condición y humíllate ante la presencia de Dios. Que tú y yo, siendo masas dañadas, porque de ahí proveníamos por causa de nuestros pecados, Dios hizo vasos para honra. Dale gracias a Dios. Continuaremos con este tema. Dale gracias a Dios. Qué bueno eres tú, Señor. Oh Señor, lo que tú has hecho, lo que tú has hecho en nosotros, la oportunidad que nos has dado, Señor, haber tocado nuestro corazón. Oh Señor, nosotros no lo merecíamos, pecadores, nos burlábamos de ti, alejados estábamos de ti, insensibles, orgullosos, soberbios, altivos. Y tú has sido, Señor, tan bueno que te fijaste en nosotros, Dios, cuando estábamos perdidos, muertos, cuando no había nada, absolutamente nada en nuestras vidas. Y tu amor nos cobijó, tu misericordia nos llenó, nos diste vida, Señor. Una masa que era dañada completamente, a punto de perderse, Dios, tú la volviste a tomar y creaste en nosotros vasos para honra, vasos para tu gloria. Permítenos, Dios, que valoremos lo que has hecho en nosotros. Que lo hagamos reconociendo nuestra condición, humillados delante de ti, y te demos gracias por lo bueno, lo maravilloso, lo bondadoso, y en una respuesta de entrega total, de sumisión a ti, oh Señor, mostremos que verdaderamente tú, Señor, has tenido misericordia de cada uno de nosotros. Y gracias, Dios, por tu palabra, y gracias, Dios, por esta oportunidad. Gracias, Dios, por este tiempo que nos has permitido. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Recuerde, continuamos el próximo sábado en nuestro tiempo de oración y ayuno a partir de las 9 de la mañana.